El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Segundo bloque de Mundo Agro para repasar otros temas importantes vinculados a la agricultura. Una agricultura que crece y que está, de acuerdo a la información que está brindando tanto la nación como la provincia, generando mucho mayor volumen en cuanto a la producción de granos. Esta información también es importante vinculada al mundo de la agricultura. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Estamos con Daniel Cinquini de la cooperativa Máximo Paz en el norte cordobés, uno de los lugares donde mejor se da el garbanzo en el norte. Y este año arrancaron con algunos inconvenientes en la campaña, Daniel. ¿Cómo ha terminado esta historia? ¿Finalmente pueden decir que ha tenido en cierta medida un final feliz? Exactamente, Julio. Ha sido un año muy atípico, muy diverso, muy distinto a todos los años anteriores. Hemos arrancado con un muy buen perfil de humedad en la mayoría de los casos, con una muy baja provisión y disponibilidad de semilla, y principalmente hablando de semilla de calidad, de buena calidad, era lo que faltaba. Y finalmente se sembró hasta el barrido de los galpones. Tal es así que, según la Bolsa de Cereales, se llegó a superar las 68.000 hectáreas. Con el advenimiento posterior del tiempo y el clima mediante, tuvimos problemas con las primeras heladas que llegaron allá por el mes de junio, alrededor del 18 al 20 de junio, heladas históricas que marcaron sin duda los primeros garbanzos que sembraron allá por el mes de mayo, donde sufrieron la mayor pérdida de plantas. Y gracias a la germinación hipógea del garbanzo les permitió un rebrote. Los garbanzos así sembrados más tarde, los primeros días de junio, tuvieron su oportunidad en la segunda helada histórica que se dio allá por el mes de julio, también alrededor del 20-21 de julio, que fue la segunda helada que tuvimos este año. Fue otro gran bache que tuvo, otro gran problema que tuvo que enfrentar el cultivo de garbanzo, y eso hizo que los cultivos que se sembraron allá por lo históricamente atrasado tuvieran un desarrollo particularmente superador a los que se sembraron o implantaron en fecha. Sin duda nos avisoraba siempre el problema de la rabia, más aún con la semilla que no sabíamos que sembrábamos, el origen de la semilla que no se sabía cuál era, y tampoco pidamos qué variedad se sembraba. Sí sabíamos que era garbanzos. Mientras tanto, el fantasma de la rabia era uno de los motores de mayor preocupación de todos los productores y técnicos de nuestra región. Sumado y pasado y avanzado el tiempo, también estamos pensando siempre con el pretexto de los precios, el mercado futuro, la imprevisibilidad del rinde aparente, y a uno le marcaba siempre la cancha desde el nivel técnico hasta el nivel de productivo a campo, cuáles iban a ser los futuros problemas que nos iban a enfrentar a este cultivo. Eso siempre midiéndolo con un cultivo apareado en como costo de oportunidad en el trigo. Entonces uno por ahí se refugiaba algún pensamiento que el trigo podría estar acompañando a un desarrollo productivo quizás superador por todo esto que veníamos padeciendo. Pasado el tiempo, final de agosto, llegaron las langostas, y algún lote más, algún lote menos fueron tocados en alguna medida por las langostas, sin revertir demasiado importancia, como en algunos lotes que fueron del lado de Jesús María, Colonia Carolla, para el lado de la sierra. Gracias a Dios pasaron las langostas, pero así y todo empezaron a venir las primeras lluvias en septiembre, y así como el 8 o 9 de septiembre en la zona de Cañada de Luque se dieron las primeras lluvias, y ahí nos posibilitó tener un desarrollo ampliamente más explosivo de la planta de garbanzo, que hasta por ahí venía bastante quiescente el desarrollo y el crecimiento de la planta, lo cual nos motivaba a pensar en cuánto era el detrimento en el rendimiento y el atraso en el periodo de cosecha. Esto le jugó a favor de ustedes, ¿verdad? Obviamente que todo esto nos fue dando un poco más de una ventana temporal en la toma de decisiones, no solamente el posicionamiento de las ventas, sino de la toma de decisiones del control, porque el fantasma de la rabia ya dejó de ser fantasma y empezó a aparecer como problema en sí en varios lotes a la vez después de las primeras lluvias. Este ambiente proliferó
Y bueno, los tratamientos sanitarios fueron realizados en su mayoría en forma oportuna. Digo en su mayoría porque salvo casos aislados donde se durmieron en algunos días y una semana, bueno, hoy por hoy están viendo un padecimiento en los rindes de gran significancia que pueden llegar a ser de 3 a 4 o 5 quintales tal vez, con un gran porcentaje del cultivo y del lote perdido. Eso, mirando en una recta de tiempo, estamos hablando del mes de septiembre. Finalizado el mes de septiembre no se terminaron los problemas aún, estamos hablando del 14 de septiembre, se marcó un pico bajo como una helada atrasada o tardía para nuestra zona, que en el garbanzo no regó una significancia mayor, sino que sí marcó todo el rendimiento de la mayoría de los lotes de trigo. Eso hizo que en el garbanzo se despegara en cuanto al pensamiento de cuál era el mejor costo de oportunidad. Entonces ya refugiándonos en el garbanzo y en el desarrollo que venía teniendo la planta. Y posteriormente en octubre, como era de pensar, llegaron un poco más las lluvias, nos acompañó un poco más el tiempo, pero no así terminado el ciclo en octubre, por todo esto que tuvimos con las heladas, los rebrotes y los renacimientos. En noviembre se dieron casos en que tuvimos que ver mucho daño por incidencia de calor. Y eso en desmedro de la calidad del garbanzo, donde vimos granos calcinados y algunos dañados por calor. Esto referido a que un mes después de una helada tardía se nos dieron 3 o 4 días con temperaturas tal vez superiores a los 40 grados centígrados y con humedades relativas por debajo de los 15% de humedad relativa. Es decir, el garbanzo que ustedes están cosechando en esta campaña, Daniel, prácticamente bien podríamos decir que se ha bancado toda la variabilidad de clima. Exactamente, hubo 7 demonios que atentaron contra el cultivo de garbanzo, que hoy por hoy en la mayoría de los casos lo pudo saltear y sobrellevar y sobreponerse a las adversidades que se presentaron, y hoy por hoy también el escenario de precio ha sido en increscencia, en aumento, no en increscencia, y bueno, y se ha dado un pico de precios que se dio por allá en octubre con el mayor nerviosismo tal vez de lo que iba a ser el resultado de esta campaña. Durante el mes de noviembre también tenía bastante impulso el tema de los precios, y hoy por hoy en diciembre viene retrotrayéndose el tema de las ventas en el exterior, por lo que puede llegar a pasar afuera. Ya hablemos de Oceanía, allá en Australia, de lo que esté pasando, de lo que pueda llegar a ocurrir en México, que es otro mercado, que es otro tamaño, que es otro calibre, o finalmente de lo que va a ser India. India va a entrar en producción y no sabemos cuál va a ser el volumen y cuál va a ser el resultado de la campaña, que sí va a definir el futuro de los precios de enero para adelante. Bien, lo último, Daniel, inicialmente cuando se había trazado una caracterización de esta campaña, todos hablaban de lo que le podía llegar a costar al garbanzo la cuestión de las heladas, estas inclemencias del tiempo y también la aparición de la rabia. Se decía que se podía llegar a perder hasta cerca de un 50%. Hablando de números, ¿qué ha pasado? El efecto de las heladas ciertamente ha sido un factor impredecible. El efecto de recuperación de la planta en sí dependía en la mayoría de los casos de la humedad, del tenor de vigor y poder germinativo de las semillas que se emplearon en el momento de la siembra, y básicamente uno pensaba que con el tema de las heladas terminaba ahí. El tema de las heladas dejó plantas resquebrajadas, débiles y con cicatrices que hasta el día de hoy nos iban acompañando, con pérdida inclusive de material foliar o de tallos que llegaban a la finalización del llenado de grano, y un viento fuerte de los que, sin ir más lejos, el mes pasado nos acompañaba, producía resquebrajado de tallos y pérdida de plantas o pérdida parcial de plantas. Las heladas nos hicieron achicar un stand de planta bastante importante, con lo cual de ahora en más por ahí hasta es importante definirnos cuál es el stand de planta óptimo para un desarrollo de un cultivo de garbanzo, porque con stand de planta bastante bajo estamos logrando rendimientos bastante austeros y satisfactorios. Y por otro lado también, sin olvidarnos más allá de esto, el tema del aspecto sanitario y de calidad de semilla. Hoy por hoy el productor está guardando, no sabe qué es lo que está guardando. La recomendación desde la cooperativa Máximo Paz y de todos los técnicos que estamos
y continuamente contacto con el INTA es de no perder de vista el objetivo, no solamente de que en la semilla está empapada o absorbida o enferma con el patógeno de rabia, sino que también hay otros patógenos que también hay que tener en cuenta a la hora de guardar semilla, y por lo tanto tome su recaudo y su previsión con tiempo, como a esta altura estar realizando su reserva de semilla con al menos una gran parte de semilla original fiscalizada que le permita saber qué es lo que va a sembrar, y por lo menos sanitariamente mucho más inocua de lo que se puede llegar a dejar del campo. Del 1 al 10, ¿cómo calificarías la campaña de garbanzo? ¿Qué nota le pondrías? Es una campaña que, trascendido ya hoy por hoy el 55% de las hectáreas cosechadas, estaría pudiendo decir respecto del año anterior, que fue un año excelente, estamos en un puntaje de 7. Nos está faltando todavía como para terminar la campaña, lo cual el tiempo, que hasta ahora había sido bastante seco, está empezando a tomar un poco de mayor humedad y con precipitaciones un poco más frecuentes, lo cual puede opacar todavía el horizonte y el escenario futuro de calidad, principalmente en el tema de manchado. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Nueva pausa en Mundo Agro. En instantes estamos con ustedes en el último bloque con más información.